Mateo 19 hay distintas crisis que los seres humanos pasamos. Hay algunos que llegan a los 50 y tienen las crisis de los 50, la crisis de los 40, de los 30. En fin, el ser humano vive ciertas crisis. La crisis es un símbolo, como lo escriben los orientales, que tiene dos partes, que significa peligro. Hay un peligro en las crisis, pero también es una oportunidad, ¿no? Y en este texto de Mateo, fíjate, dice aquí, vino uno y le dijo, Mateo 19, 16, es el joven rico, es un texto que da tanto para hablar. Vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás al prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué es lo que me falta?, le pregunta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. En Mateo 19 tenemos el encuentro de un joven que la Biblia dice que es un joven rico. No sabemos ni su nombre, ni su familia, ni la tribu de Israel a la que pertenecía, pero una cosa sí está clara, que él busca a Jesús. Él va junto de Jesús y su acercamiento es noble. Él tiene en su corazón una inquietud que le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y normalmente escuchamos predicaciones que hablan de esto en términos de, bueno, la dificultad que tienen los ricos para que se conviertan y demás, pero la verdad es que este hombre busca a Jesús preocupado por su vida espiritual. Él está interesado, preocupado, en crisis, diría yo, por su vida espiritual, porque le dice a Jesús, primero, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús, yo no entendí durante muchísimos años cómo le da la respuesta de los mandamientos, pero no era la gracia. ¿Cómo es que Jesús no le dice, cree en mí, tendrás vida eterna? Le habla de mandamientos. Y Jesús le responde eso porque es una persona, un judío, que vive bajo el viejo pacto todavía. Aún está bajo el viejo pacto. Él no ha muerto por él todavía, ¿verdad? Y le dice, tienes que guardar los mandamientos como tú bien sabes, como bien se te ha enseñado desde pequeño, la ley, ¿verdad? Y el joven responde, ¿y qué mandamientos son esos? Y no es porque él no lo supiera, sino porque él quiere aclarar. A ver, y Jesús le comienza a enumerar los mandamientos allí y él responde, yo he observado eso. Yo soy una persona que estoy obedeciendo. Estoy practicando esas cosas, yo estoy no solamente preocupado por lo terrenal, sino que yo estoy andando en el camino de la palabra de Dios, Jesús. Yo soy una persona que estoy obedeciendo lo que aprendí desde pequeño. Y le dice a Jesús, ¿qué me falta todavía? En otras palabras, siento una insatisfacción, sé que algo me falta. Algo hace que todavía yo me doy cuenta que no, me falta algo. Vivo en la obediencia a la palabra, la conozco, la pongo por obra, pero me doy cuenta de que hay algo que me falta, hay un grado de vacío. Entonces, ¿qué me falta todavía?, le dice Jesús. Él estaba en búsqueda de algo que todavía no había encontrado, algo que todavía él sabía que le faltaba. Es posible que una persona tenga resueltas las cuestiones económicas, que anda en la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios y todavía sienta un vacío aquí. ¿Será posible eso? Lo digo como una pregunta, pero también como una respuesta. ¿Será posible que una persona sienta todavía
ese grado de vacío. Miremos quién es este joven. Este joven es alguien que tiene estabilidad. Él, en primer lugar, tiene estabilidad en cuanto a las cuestiones terrenales, ¿no? La Biblia dice que él tenía muchas propiedades. Era alguien que desde el punto de vista de la preocupación natural, material, profesional, estaba suplido. Alguien que estaba lejos de esa preocupación. Alguien que ya había alcanzado esa estabilidad que la mayoría de muchas personas se pasan la vida buscando, persiguiendo, intentando una estabilidad financiera, económica, profesional. Él ya la tenía, no era su problema. Ya tenía eso. Podemos suponer, no lo podemos afirmar con seguridad, pero podemos suponer que ese joven también tenía una estabilidad familiar. ¿Por qué? Porque alguien que está diciendo que desde su juventud más temprana ya guarda los mandamientos es porque ha sido instruido por sus padres. Aprendió dentro de casa a andar en la palabra de Dios. Eso sugiere que él tuvo su formación, buenos padres, padres referentes, buenos ejemplos. Si no estaba casado, porque la Biblia no da ese dato, no tendría dificultad ninguna para estarlo. ¿Por qué? Porque en aquella cultura, con una estabilidad familiar, financiera, en el contexto de la cultura de aquel tiempo, él no tendría ningún problema, ninguna dificultad para poder escoger una excelente esposa, ¿no? Así que podemos presuponer que además de estabilidad financiera, también tiene estabilidad familiar. Pero no solamente la financiera y la familiar. Este es un chico que, además de esas dos, no está solamente pendiente de lo terrenal, como os decía, sino que está preocupado por la vida eterna. Es un hombre que está pautando su vida, que está andando en la palabra, desea algo más y se acerca a Jesús y le dice, ¿qué me falta? Entonces, tenía una estabilidad también espiritual. Tenía ahí, ¿no? Aunque sabe que le falta, tiene un grado económico, familiar y espiritual también, ¿no? No podemos decir ni siquiera religiosa, pero espiritual sí. Estaba bien, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que alguien que tiene esas tres estabilidades puede estar delante del Señor diciendo, Señor, tengo una crisis, me falta algo? Una crisis no solamente por la pregunta, sino por la respuesta de Jesús. Porque Jesús va y le responde diciendo, si quieres ser perfecto, que la palabra griega es teleios, que significa una persona completa, una persona en ese sentido finalizada. Si tú quieres ser una persona finalizada, completa, que ha llegado a su culmen, ¿verdad? Si tú quieres cerrar el círculo, teleios, eso es la respuesta de Jesús y que de alguna manera habla de la situación en la que estaba este joven. No llega con estabilidad económica, familiar, incluso espiritual, todavía te falta algo. Entonces mira la lección de Jesús. Este es un pasaje que es muy, muy, muy revelador y es tan mal entendido. Muchas veces escuchamos predicaciones por ahí, en YouTube y demás, de tantas cosas que se dicen en este texto, pero tú fíjate realmente cuál es el mensaje que Jesús le da aquí, porque es bastante obvio. Jesús le viene y explora con él esa situación y nos da unas lecciones que son muy claras y que tú y yo podemos atesorar también esta mañana. El mensaje que muchos de nosotros antes de convertirnos hemos oído fue que el pecado jamás nos iba a satisfacer, y ese mensaje es verdadero, ese mensaje que nosotros nunca encontraríamos la satisfacción hasta que encontrásemos a Jesús. Amén. Hasta que no encontráramos a Jesús no estaríamos ni siquiera cerca de la satisfacción. El ser humano que no conoce a Jesús, que no se compromete con Él, sabe de Él pero no se compromete, no le dice sí quiero,
le dice que está pum pum llamando a las vidas, si no se abre y se compromete con Él, jamás va a estar cerca de la satisfacción. Eso lo sabemos. Pero aún después de convertirnos, las cosas terrenales, materiales, tampoco sabemos que nos va a satisfacer. Y la pregunta es si eso que nos dijeron que es verdad, ¿por qué muchos de nosotros, aún después de habernos convertido, aún seguimos con seguimos incompletos? El círculo no está cerrado, no estamos satisfechos, ¿no? Seguimos teniendo un grado de vacío, no es el vacío que teníamos antes, pero todavía ese grado de vacío sigue ahí. Aun cuando el vacío no es igual ahora ni proporcional al que teníamos antes de experimentar la salvación, ¿por qué aún existe aquella sensación interior de que algo no fue llenado? Algo todavía que no hemos alcanzado, ¿no? Y muchas personas se pasan la vida corriendo detrás de una estabilidad familiar, económica, pensando, cuando yo alcance eso, entonces voy a estar suplido, feliz y demás. El joven dice, cuando yo estudie la carrera de mi vida, entonces seré... Y empieza a estudiar la carrera y se da cuenta, está bien, pero a ver. Dice, no, cuando me gradúe, cuando tenga el diploma en casa y sea el... Y llega ahí y se da cuenta, sigue pendiente. Espera, cuando tenga una novia. Cuando tenga una novia, mi vida voy a estar completo, repleto, aleluya. Y tiene su novia y, no, está bien, pero... espera, es cuando me case. Y se casa. Es cuando tenga un hijo. Y se va con ese engaño corriendo tras el viento, como dice la Biblia, ¿no? Y se da cuenta de que siempre hay algo que no acaba de cerrar y hacernos satisfechos, completos, sin desmerecer todo eso, que está bien, no estoy hablando en contra, pero como que eso nos llega a completarnos, a satisfacernos, ¿no? A hacernos, como decía Jesús, teleios. Si quieres ser teleio, si quieres estar teleio, si quieres estar completo, redondo, te falta algo. Entonces, creyentes a veces que llegaron a la estabilidad en esas áreas se dan cuenta de que esas cosas no les llenan. Personas como el joven rico dicen, estoy enfocado en la vida eterna, estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo todo lo que puedo, pero todavía me falta algo. El joven le dice, ¿qué me falta, Jesús? Juan, dínoslo ya, porque ya quiero saber qué falta, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús le dice aquí? Cuando él le pregunta a Jesús, Jesús dice, mira, si quieres saber lo que te falta, le dice, ve y da a los pobres. Luego ven y sígueme. Lo que Jesús le está proponiendo a este joven no es el vaciamiento de sus bienes como un voto monástico, ¿no? Ni nada por el estilo, sino una oportunidad de hacer tesoros en los cielos. Lo que Jesús le está proponiendo al joven es, tú puedes servirme. Jesús le estaba diciendo lo mismo que le dijo a Pedro, a Mateo, a Juan y a los demás, cuando ellos le escucharon eso de sígueme, ¿no? Entonces le está proponiendo a este joven que la solución a su vacío, la solución al tuyo y al mío, empieza por hacer tesoros en los cielos. Hay algo que tú y yo necesitamos entender con respecto a la vida cristiana, y es, Dios no nos creó apenas para recibir. Un creyente que vive apenas recibiendo nunca será completo. Dios no creó al hombre apenas para recibir. Hay una actitud equivocada en la gran mayoría de los creyentes muchas veces de que llegan a recibir la vida eterna y desde ese momento siguen viviendo apenas para recibir. Y hay 3 actitudes diferentes en la vida eterna de las que te quiero hablar hoy que tienen que ver con que tú estés satisfecho, teleios, completo, realizado. La primera de ellas es recibir, ¿verdad? Recibimos salvación. Recibimos al Espíritu Santo, recibimos los dones, son cosas que recibimos de Dios por medio de la fe. Amén. Dios está allí con ellas, yo estoy aquí sin ellas y el puente para llegar a Dios es la fe.
Bien. Entonces, el propio libro de Efesios dice, gratuitamente sois salvos, es por medio de la fe, lo conocéis bien, no lo podemos ganar ni merecer, se recibe. Entonces, la primera de ellas, recibir. Amén. Pero después de recibir, la Biblia habla de la necesidad de que nosotros celebremos aquello que hemos recibido. Cuando Jesús instituye la última cena, Jesús nos enseña no solamente a recordar, sino también a celebrar que ahora Él ha muerto por nuestros pecados. Y dice, haced esto en memoria de mí. Hay una celebración, ¿verdad? Hay un recordatorio, pero también un llamado a preservar todo eso. Y la celebración es parte de la vida cristiana. Muchos reciben, pero no celebran. Amén. Pero no nos llega con recibir, ni tan siquiera con llegar a celebrar también, sino que hay una tercera área que nos va a llevar a estar teleios completos, realizados, que es la de compartir. Nosotros los seres humanos no fuimos creados apenas para recibir, fuimos creados para dar, porque el que nos creó es un dador. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Amén. Entonces, fuimos creados para compartir, para ofrecer. Y muchos de nosotros estamos intentando tener la realización simplemente en recibir. Hemos recibido la vida eterna muchas veces, pero incluso de celebrar, pero nos falta esa parte que es la de compartir, ¿no? Y repito, no estamos quitando la importancia a la salvación y a la vida eterna, pero tú no fuiste creado solo para ser salvo, hijo. No fuiste creado para eso solamente. A semejanza del joven rico, estamos solamente queriendo recibir la parte espiritual, y eso jamás va a realizar nuestro corazón solamente con eso. En Efesios dice la Biblia que no somos salvos por las obras, pero somos salvos para las buenas obras. Compartir. Dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros, para que caminemos con ellas, en ellas. Dios preparó para ti antes de nada, antes de todo, ya unas obras en las que tú puedes, debes caminar, en las cuales tú te vas a sentir bien satisfecho. A veces son obras más organizadas, menos, pero fuimos creados para compartir. Vida eterna no es algo que apenas se recibe, es algo que se comparte. Amén. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo a aquel rico no era que él tenía que vaciarse de su patrimonio para agradar a Dios. Lo que le estaba proponiendo es descubrir un placer que él no conocía, y era el placer de compartir, el placer que le iba a llevar a estar satisfecho, completo. Pablo dice en Hechos 20 que son palabras de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Palabra que no nos acaba muchas veces de entrar en la cabeza. No, yo con recibir, ya, pero si se mantienes ahí, nunca vas a estar completo. Tenemos que darnos cuenta que hay un nivel de satisfacción, de realización cuando compartimos, que es mayor que cuando recibimos, ¿no? Algo pasa aquí en tu interior cuando tú das, cuando tú compartes. Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, dice, porque no sabes el mal que está para venir sobre la tierra. Es decir, toda persona que se cierra egoístamente buscando solamente recibir y no aprendió a compartir, esa persona va a tener un vacío dentro de sí, le faltará realización. Cualquiera que se cierra buscando solo recibir lo material, recibir la vida eterna, recibir, incluso que llegó a aprender a celebrar, pero no aprendió a compartir y a vivir para los demás, esa persona tendrá siempre un vacío, le va a faltar realización.
Entonces, no solamente a nivel material, compartir de lo material. Vemos que como hay personas en Hechos que Dios de alguna manera se baja de los cielos y hace algo para tocarlos, porque dice que con sus limosnas, con lo que ellos comparten, claro, nosotros limosnas pensamos que son ahí 3 moneditas, y no, Señor. Pero Dios ve personas que estaban dando de lo material y Dios viene a decir, mira, lo que tú estás dando has llegado delante de Dios, te falta esto y esto, y va y los guía para esa vida de plenitud en Cristo, ¿no? Entonces, como que toca la fibra de Dios cuando ve una persona que saca de su bolsillo y comparte. A nivel de salvación pasa lo mismo, no solamente es en lo material, ¿no? Dios no quiere que nosotros solamente recibamos la salvación, sino que compartamos la salvación. Y eso de hacer discípulos, hablar el evangelio, eso es un... Mira, no hagas eso. Si tú no compartes la salvación que tú tienes, estás menoscabando el grado de tu realización. Si el otro va a creer o no, problema suyo y de Dios. Tú eres un testigo. Tú le hablas. Él y Dios ya hablarán. Pero tú has... ¿No te ha pasado que muchas veces tú tienes compartido el evangelio con muchísimo esfuerzo? Claro que sí. Y luego te quedaste bien. ¿No te pasó? Te pasa, ¿verdad? Entonces, hay una dinámica espiritual que ocurre cuando tú das, físicamente y espiritualmente. Y cualquier persona que se cierra ahí egoístamente, buscando solo recibir y no aprende a compartir, por ejemplo, la vida eterna, va a siempre tener ese vacío ahí dentro, ¿no? Entonces, lo que Jesús le propone a aquel joven, fíjate qué importante es esto, para su caso, para el caso de aquel joven que tendría su nombre y apellidos, fue vender todo lo que tenía y vaciarse completamente. Pero eso fue para él. No es la voluntad de Dios de que nosotros todos nos vaciemos completamente. Ay, no, Juan, no. ¿Y de dónde sacas tú eso? ¿No es la propuesta para todo el mundo? No. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Tú no puedes quitar esa interpretación de ese pasaje e ignorar otros que dicen, por ejemplo, Pablo hablándole a Timoteo, a este líder, le dice, di a los ricos de este mundo que se vacíen completamente. No, no le dice eso. Dios no se contradice. Le dice que no pongan sus esperanzas en las riquezas, sino en Dios. Que sean generosos en dar. No solo que den, que sean generosos, le dice. Prontos a repartir. No es que repartan, que sean rápidos, prontos, disparados, preparados para repartir. Dice, ricos en buenas obras, porque así van a acumular un verdadero tesoro. Entonces no podemos pensar que al joven rico, y es una lección para todos, que hay que vaciarse de todo como al joven rico. No, porque después tú ves otros pasajes que están enseñando otra cosa, como este que está en 1 de Timoteo 6, 17. Riqueza en el concepto bíblico no es aquello que uno tiene. Riqueza en el concepto bíblico es lo que uno hace con lo que tiene. Tú puedes tener como la joven viuda que no tenía nada. Económicamente, matemáticamente tenía bien poco, pero ella dijo, esto poquito que tengo, yo se lo doy al Señor. Y el Señor dice, esta dio más que todos. Porque no se trata de cuánto tienes, es lo que tú haces con lo poco que tú puedas tener. Amén. A veces hay gente que dice, mira, yo para diezmar 1 euro, no, hermano, bendito euro. No va a hacer la economía de la iglesia mayor o peor, pero te hace a ti, que es de lo que se trata. Ese euro que tú das es la fidelidad tuya. Es lo que da aquella viuda de aquel pasaje. Parece poco, pero no es poco. Y eso es como nosotros tenemos que ver estas cosas. Es lo que uno hace con lo que uno tiene. Gente dice, cuando yo tenga, ya daré. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Cuando tú tengas, tampoco darás. Porque es una cuestión del corazón. La importancia no es solamente tener bienes materiales, sino usarlos para bendecir las vidas de otros. Y de esa forma, hacer tesoros en los cielos. Jesús dijo, sé inteligente.
hacer tesoros en los cielos, donde nadie roba, ni donde el orín y el gusano, ¿verdad? Todo, allí nadie va a quitarte de lo tuyo. Haz tesoros en los cielos. ¿Cómo? Compartiendo de lo que tú tienes. Cuando ese joven Jesús le propone un total y completo vaciamiento, es porque ese joven tenía aquí dentro un problema, ¿verdad? Y Jesús le está diciendo, mira, no solo vas a tener tesoros en el cielo, vas a tener sanidad. Vas a cortar, cuando dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ve y arráncalo. Y si tu mano derecha ve y arráncalo. ¿Por qué? Porque eso te crea un gran problema. Te crea un gran problema. Así que no solo vas a tener un tesoro, vas a salir sano de esa área, ¿verdad? Hay 3 áreas que a todos, el que más o el que menos, ¿verdad? Tiene debilidad. Si no es el dinero, a otros es la fama, el ego, la vanagloria, y el otro es el área sexual. Son 3 áreas, ¿no? Y si aquí estamos 30, aquí hay 10 con problemas con el dinero. Y otro, estadísticamente, por la ley de los grandes números, ¿no? Pero no habrá 10, habrá 12, habrá 8, pero hay ese grado de personas que luchan con el tema del dinero. Entonces no hay mejor forma de mantener a raya eso que siendo generosos. Eso es lo que vence la avaricia, ¿no?, con la que luchamos. Dice la Biblia que no hay la razón de todo mal, dice, es el amor al dinero. Amén. Dios no está preocupado en si tú tienes dinero, está preocupado en si tú amas el dinero. Dios no está preocupado en que te sientes en los primeros asientos, está preocupado en que tú ames sentarte en los primeros asientos. Dios no está preocupado en que a ti se te honre y se te dé las gracias. Dios está preocupado en que tú ames, que te honren y te den las gracias. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, para el resto de los jóvenes y no jóvenes, Pablo está quitando casos puntuales que solo Dios sabe. No le dice a Timoteo, a los ricos mándales que se vacíen y que lo den todo. No, que compartan, que sean generosos. O sea, si no harían con algo, si ellos en ese sentido, si no, no hace falta que se vacíen de todo lo que tienen, pero que sean generosos, que sean prontos para dar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere no es que nosotros nos vaciemos la cuenta bancaria, ni vaciemos nuestro patrimonio y demos todas las fincas que tenemos y demás, pero sí enseñarnos que la verdadera realización va a estar cuando tú sabes dar, sabes compartir. ¿Quieres tener realización, satisfacción y estar completo? Aquí se nos dice cómo. Amén. La iglesia del siglo XXI, en ese sentido, necesitamos despertar. Porque la gente se reúne con la única intención, voy para recibir. Y vienen a las reuniones para recibir. Y hacemos a veces bastante poco en el lado de afuera, que es el de compartir. Tenemos que entender que en la perspectiva cristiana no solo se recibe, hay que compartir, se comparte, ¿no? Entonces, se comparte a 2 niveles, al material y al espiritual. Del material es sencillo, amén. Y del material no solamente obedecemos esa parte en la cual Dios nos enseña que de 10 le demos 1, sino también a que seamos generosos a la hora de compartir con otros que sabemos que le puede hacer falta, si quieres hasta egoístamente, diciendo, mira, yo quiero hacer tesoros en los cielos. Entonces, como yo quiero hacer tesoros en los cielos, yo voy a sembrar en la vida de otros. Quizá esa persona a la que tú le diste no lo necesita tanto, o sí, no lo sabemos, ¿no? Pero tú estás sembrando, tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Ese es el propósito de las reuniones que hacemos. Nosotros nos reunimos a nivel domingo y esto es una reunión para celebrar. Cada domingo esto debe ser, no debemos perder la perspectiva de que esto debe ser una fiesta.
¿De qué? De que hemos recibido vida eterna. Y que los problemas no nos dejen, no nos roben el gozo y la alegría. Decir, mira, Pablo decía, mira, nuestro peor problema fue solucionado. Y no es el económico ni la salud. Es, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Tu veneno, ¿dónde está? Porque sorbida es la muerte en victoria. Entonces, cada domingo debe ser una fiesta de celebración, donde haya un alto nivel de palabra, donde haya un alto nivel de ministración, de adoración y demás. Pero luego, en el otro ala del ave, de esa paloma que tiene 2 alas, hay una ala que es esa, la reunión del domingo, pero hay otra ala que es los pequeños grupos, ¿no?, de la congregación, donde hay relaciones personales, donde compartimos nuestra vida unos con otros, donde hay oración unos por otros. Un grupo de 3, 5 personas se reúnen semanalmente fuera del edificio de la iglesia, porque no es una reunión, es compartir la vida, ¿no? Con el propósito primero de evangelizar y que la gente venga y conozca a Dios, que están comprometidos ahí, ¿no?, para hacer discípulos, generar discípulos y multiplicarnos, claro que sí. Dice Pablo en 1 Corintios 14, 26, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿De qué está hablando? De compartir. Este versículo nos da ahí distintas dones, funciones, ¿no?, que se ejercitan en las casas, ¿no? Dice, cada uno de vosotros, es decir, todos participan, 3, 5, los que están, todos participan. No puede haber una persona que monopoliza y no, todos participan. Habla de que cada persona en una reunión de casa, no solamente de unos pocos ni del que sabe, es que todos participan. Habla de que tiene que haber dinámica, tiene que ser dinámica. Está diciendo ahí, ¿no?, que dice, cada uno tiene, y dice, doctrina, salmo, lengua, revelación, interpretación, es decir, hay componentes variados, ahí puede haber, sin querer nos estamos enseñando unos a otros, cantando juntos, ejercitando los dones del Espíritu Santo. Pone ahí el ejemplo de interpretación, ¿no? Es un claro ejemplo de dones del Espíritu Santo, ¿no? Cada uno aporta de su don específico. Para unos es un don, para otros es otro, pero estamos compartiendo nuestra vida juntos, ¿no? Con lengua, revelación, interpretación, oración, unos por otros, lo que sea. Dice, hágase todo para edificación. Es decir, cada uno está aportando de su servicio a los demás. Ya solo por asistir, ya estás sirviendo. Ya solamente por eso. Uno pone la casa, el otro pone un testimonio, el otro trae unas pastas, el otro trae una pizza y el otro trae, en fin, creatividad, pero cada uno estamos sirviéndonos los unos a los otros. Hay una vecina del quinto que acaba de dar a luz y no tiene nada. Bueno, pues no podemos hacer algo, pues mira, podemos hacerle esto y tal. Y la gente va conociendo la vida de la iglesia en esa casa, sirviendo a nosotros, sirviendo a la comunidad, ¿no? Entonces nadie viene con pasividad, sino que había un interés común que era edificarse, dice. Hágase todo para edificación, edificarse. Entonces esto es uno de los varios pasajes del Nuevo Testamento que nos muestra un modelo de seguir en casas, ¿verdad?, donde nos reunimos. Entonces el propósito de las células no es reunión más, sino recibir, dar, ofrecer, compartir. Más que recibir es para dar, vamos para dar a otros, ¿no? Aquello con lo que Dios nos dio, aquello con lo que Dios nos bendijo, darlo. Pensar más allá de la realización personal, ¿no?, de solo recoger lo que yo necesito, ¿no? Yo solo voy para lo que yo necesito. Mis dudas, mis problemas, No. Es para dar. La verdadera realización no está en recibir, también en dar. Entonces, esa crisis que tenía este joven, la crisis del egoísmo, la crisis de la falta de compartir.
Nunca estarás realizado si no compartes. Tienes lo que compartes. Si compartes poco, tienes poco. Si compartes mucho, tienes mucho. Amén. Quizá en el pasado algunos compartíamos, servíamos, estábamos realizados, pero nos hemos olvidado de compartir ahora. Nos hemos olvidado de vivir para compartir, y nuestra realización vuelve hacia atrás y camina hacia atrás, ¿no? Y volvemos a estar como aquel joven rico. Me falta algo, yo no sé qué es. Es una práctica para toda la vida. Así que, si hacemos esto, vamos a cumplir uno de los propósitos por lo cual todavía estamos en la tierra, y vamos a estar realizados y completos. Amén. Entonces, yo quisiera orar en esta mañana. Inclina tu rostro ahí donde estás. Esto es ahora entre cada uno y Dios. Nadie tiene por qué estar mirando, pero yo quisiera abrir un tiempo para los que el Espíritu Santo haya traído luz en este sentido, ¿no? De volver a hacer tesoros en los cielos. Primero, empezar desde hoy a dejar de retener lo que es la parte de Dios. Hay quienes han estado encontrando excusas para no obedecer ese mandamiento de Dios, de cada día apartar uno para Él. Pero hay gente que puede decir: hoy se acabó eso. Yo voy a obedecer a Dios, me da igual lo que digan y lo que se deje decir. Yo quiero obedecer a Dios así. Quiero compartir. Dios, tú me das 10, yo a partir de hoy quiero dar uno de esos 10 para terceros, para otros. Por otro lado, hay gente que dice: Señor, desde hoy yo no quiero amar más el dinero. No quiero amarlo más. Es un mal amo. Tú dijiste que nadie te puede amar a ti y amar las riquezas, las cosas. Y Señor, dicen: yo no quiero más eso en mi vida. Quiero mantener eso a raya. En el nombre de Jesús. Por otro lado, gente que dice: Señor, además de mis diezmos, yo quiero vivir ofrendando, quiero vivir compartiendo, quiero ser desprendido, quiero estar realizado, quiero estar completo. Habla ahí con Dios. Jesús. Es un día de compromisos con Dios. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte a hacer lo que no eres capaz de hacer. Él pone el querer, y muchos ha puesto el querer en esta mañana, pero también Él va a ayudarte a hacer. Tu parte la tendrás que hacer, claro que sí, pero Él te va a ayudar para que puedas estar completo, culminado, bien, satisfechos. Aleluya, Jesús.